Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a La City por Dentro en Mercado por Expertos. Como siempre, vamos a hablar de la actualidad económica, financiera del país y del mundo, en todo el tiempo que podamos. Así que estamos para ello con Gustavo Nefa, que es director de Research for Trader, con quien vamos a hablar en esta oportunidad, como lo hacemos habitualmente, con algunas referencias generales del mercado. Hola, ¿cómo andás, Gus? ¿Cómo estás? Bien, gracias por esta entrevista y ojalá que podamos sacar algunas conclusiones entre los dos, ¿no? Seguramente, pero más de parte tuya, que es lo que más interesa que la funcionalidad de la opinión tuya. Así que bueno, empezamos, así aprovechamos la mayor cantidad de tiempo posible, como siempre lo hacemos. Bueno, hay cambios de modelo económico, y esto fue pasado un poco a pesar del dólar, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio? ¿Impacta sobre el tipo de cambio y sobre los precios? Bueno, pasamos de un modelo fogoneado por el consumo, con una alta inflación, obviamente explicada por un déficit Sí. fiscal atroz, que obviamente prioriza el corto plazo y relega un poco la inversión a un segundo plano. Por eso el consumo estuvo tan activo y como motor de crecimiento. Cualquier plan de estabilización de la inflación requiere obviamente un shock inicial que lo vimos en el primer trimestre del año 2024, pero con una recesión que ya venía del año pasado. Acordate que hubo recesión en el año 2023. Sí. Durante el primer semestre del 2024 hubo un freno mayor, incluso a la actividad económica, justamente para bajar la inflación con, obviamente, los motores de crecimiento apagados y con el sector público achicándose. Esto le dio paso al crecimiento de la inversión, pero sobre todo a un tipo de cambio bajo. Bueno, el tipo de cambio bajo es una de las consecuencias, quizás no deseadas, de los modelos de estabilización de la inflación. Así que vayamos acostumbrándonos también a tener un tipo de cambio bajo, un dólar barato, por entrada de capitales para fomentar, digamos, la necesidad de dólares del modelo económico actual. Así que esto es una realidad que creo que ni siquiera después de las elecciones va a cambiar. Esto es algo a lo cual Argentina tiene que acostumbrarse en los próximos años y a ser más competitivos, obviamente. Casualmente te iba a preguntar, ¿no? Básicamente, si el dólar iba a tener impacto, ya que tenemos las próximas elecciones y en época de elecciones, obviamente, el dólar siempre tiende a una movilización y eso es lo que estaría uno viendo como distintas alternativas en este momento. ¿Es así? Es así, el tipo de cambio subió entre junio y los primeros días de las primeras dos Correcto. semanas de julio un 10% aproximadamente. Ahora se encuentra un poco más contenido por una suba de las tasas de interés en la última licitación del EFI, que fue específicamente para los bancos, pero marcó una tendencia para el resto de las tasas de interés de mercado. Esto ayuda a estabilizar el tipo de cambio, pero obviamente antes de las elecciones. Primer Bien. factor. Ujú. Segundo factor, con la mala noticia del juicio de IPF. Tercera noticia, la oposición que quiere aumentar el gasto público, que el gobierno estima en 2,5 puntos porcentuales del PBI, que es una enormidad. Bueno, todo esto no ayuda y ya con un tipo de cambio que venía por debajo de la media de la banda de flotación, esto alimentó obviamente compras de corto plazo. Yo creo que con las elecciones consumadas, más llegando a fin de año, estaremos con un tipo de cambio un poquito más estabilizado en términos de devaluación, obviamente. Seguro. Y básicamente, ¿qué es lo que puede llegar a pasar o que con la tasa de interés, ¿no? También, porque está influyendo sobre las últimas decisiones, la desaparición del LEF y demás, ¿no? Sí, las tasas de interés habían estado bajando. Hoy cualquier persona puede hacer un plazo fijo y el rendimiento está entre 29,5, 31%, dependiendo del banco, ¿no? De primera línea más cerca Obvio. de 29, segunda línea más cerca de 31, pero con tasa de caución que han estado yendo y viniendo de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque las licitaciones de mercado de las LEFI que mencionábamos dieron una baja muy fuerte por el exceso de liquidez, Ujú. que Sí. hubo colocaciones en el mercado que obviamente el gobierno no quiere que esté dando vuelta a esos pesos porque son inflacionarios. Ahora, esos pesos fueron absorbidos por esta última licitación del día de ayer, donde vimos tasas de interés muy altas para lograr ese objetivo. Seguro. Se percibe una suba de la morosidad, ¿no? Bancaria
y que realmente está haciendo un poquito de ruido como distintas alternativas por los valores que se están manejando. Si bien no es nada alarmante, pero bueno, estos son marcos exponenciales que se pueden ir dando con alternativas cambiantes de la economía. ¿Cómo estás viendo esto, que la tarjeta de crédito y el consumo masivo, mayor morosidad hay en este momento? Pequeña, pero se siente. No creo que sea preocupante. Lo que sí, la actividad económica mermó en todo lo que es consumo. Volvemos al tema del consumo. La última estadística, Sí. por ejemplo, de los locales vacíos de la Cámara Argentina de Comercio, nos está dando 40% de aumento en los locales vacíos de un año a otro. Pero venía de, obviamente, de unas cifras muy bajas, con lo cual el salto quizás de porcentaje sea mucho, pero el valor dista de ser preocupante. La mora en las tarjetas de crédito y además otros parámetros relacionados con el consumo, obviamente no están dando bien. Estamos en una economía donde el crecimiento esperado para este año, según el consenso, es del 5%, del año que viene 3,5%, y del año 2027 alrededor del 3%. Es una economía que está creciendo, pero a dos velocidades, con el consumo lejos de dar, digamos, un impulso a la economía y menos el consumo público, el consumo privado ni el consumo público, y la inversión con las exportaciones muy activas, con un dinamismo que obviamente sorprende en algunos sectores básicos, entre ellos, bueno, agricultura, lo que es energía, petróleo, gas y algunas otras actividades como la minería, Tal que cual. están muy firmes. Esos son los sectores que están acaparando la atención y el crecimiento de la economía argentina, obviamente centrada en los sectores más básicos, que es ahí donde también el gobierno está apuntando a grandes inversiones. Hay 15 proyectos RIGI, de los cuales 5 están ya aprobados, con empresas siderúrgicas de 400 millones de dólares, grandes proyectos de oleoductos y gasoductos, y con una infraestructura energética que encontró un cuello de botella en Vaca Muerta, que es tan necesaria para poder aumentar aún más las exportaciones. Bien. Un tema que está ahora en el tapete con respecto a la situación general de lo que es el turismo y las compras en el exterior. Algo que, viniendo ahora próximamente la licencia vacacional de invierno, esto provoca que haya mucha derivación hacia el exterior y la compra que uno puede hacer o por tarjeta o inclusive a través del courier, ¿no? O sea, que pueden traerlo sin estar viajando. ¿Cómo estás viendo ese valor que está volcándose a la parte internacional de consumo? Bueno, el gobierno eliminó muchas restricciones. En cualquier país normal esto sucede. El problema es que Argentina lo hizo teniendo tantas trabas anteriormente y por ahora con un tipo de cambio bajo que fogonea ese consumo. Estaba leyendo la estadística acumulada del primer semestre y hasta el mes de Correcto. junio cumplido hablaban de unos 1.500 millones de dólares de ropa comprada. Todo esto no lo está comprando el particular, todo esto lo está comprando los comercios. Los comercios están encargando muestras, reciben la muestra y encargan la ropa y se proveen en el exterior a un costo, me contaban algunos empresarios textiles, del 50%. El Tal año cual. pasado, por ejemplo, de la estadística que conozco, los argentinos gastaron más de 1.000 millones de dólares en sus vacaciones a Chile nada más. Todo esto obviamente está fogonado con un tipo de cambio bajo y obviamente que la competencia empezó a jugar su papel principal. Por eso tenemos cifras de inflación de 1,6%, eso fue en junio, en mayo tuvimos un 1,5% y los precios están bajando. ¿Hay consecuencias no deseadas para la economía? Claro, el superávit comercial se está resintiendo y va a Claro, haber este año nuevamente, al igual como en 2023, un déficit de cuenta corriente. seguro. También estamos viendo algunas variantes del valor de Bitcoin, que también está influenciado en esta mejora general, ¿no? En cierta forma. ¿Lo estás viendo Mira, está así? fogonado por varias cosas el Bitcoin. En primer lugar, hay mercados en valores máximos en Estados Unidos después de un cimbronazo en el mes de marzo y abril, sobre todo con el Liberation Day en Estados Unidos y las políticas comerciales de Trump y un poco la guerra en Medio Oriente que tuvo un cese del fuego. Los mercados encontraron un punto alcista, desaparecido las estimaciones de recesión para Estados Unidos, a comprar de nuevo. Estamos en máximo. Esto fogonea obviamente activos especulativos como el Bitcoin. Pero por otro lado, vos tenés la consecuencia también de esas políticas comerciales aplicadas por Estados Unidos
que es la caída del dólar. La caída del dólar alimenta la suba del oro, que ya venía en los últimos años muy fuerte y se estabilizó en los últimos 3 meses, pero está con una suba muy, muy importante este año, en torno al 20%, de la plata del 30%, y del Bitcoin con un 20% de suba en el acumulado del año y con nuevos máximos históricos. En este momento que estamos hablando, después de haber tocado $122.000, se encuentra en $119.000 y con la principal economía mundial fogoneando justamente el uso del Bitcoin. Bueno, todo esto ayuda y nosotros estamos alcistas desde hace mucho tiempo con el Bitcoin y lo más probable es que siga subiendo. Sí, estiman valores de $135.000, ¿no? El valor. Y no sé si más. Estamos ahí nomás, ¿eh? Soy conservador. Creo que sí. Sí, probablemente. Tema de inflación de este mes de junio, que ya pasó obviamente. ¿Cómo lo estás viendo? Pensaba que era un poquito, algún punto más, pero realmente fue bastante favorable. Bueno, las estimaciones estaban en 1.8, 2%, pero el mismo gobierno dijo que iba a estar por debajo del 2%, con lo cual el consenso se fue ajustando, pero claro, sorprendió. Ahí influyó mucho alimentos. Fíjate que el rubro de alimentos dio un 0,7, 0,8%, que fue muy bajo, debajo del 1%, eso es muy bueno. A la baja de la inflación también con la cifra de pobreza, que según las últimas cifras proyectadas se estaría dando un 31%, veníamos de un 50%, esto ayuda enormemente. El dato de inflación de julio, del actual mes de julio, debería venir un poquito más alto por algunos precios regulados, pero justamente esos precios regulados tuvieron un atraso interesante en el mes pasado. Eso es muy positivo como para destacar también. Seguramente, ese cambio se va a sentir en julio, seguramente. Gus, te agradezco muchísimo por estar. Y bueno, seguramente esto lo vamos a seguir. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gustavo. Gracias a vos. Un abrazo. Abrazo grande. Nos vemos. Bueno, y a todos ustedes los esperamos la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chau, gracias.